Bienvenidos una vez más a Católico Conoce tu Fe. Hoy estamos en un formato poco convencional, pero bueno, hemos probado que sobre todo lo que más nos interesa siempre en toda transmisión, esta transmisión obviamente está siendo grabada y en el momento que la estás mirando no estoy en vivo, o sea, en el chat, por eso sobre todo para los que estén viéndola en vivo, o sea, y pueden escribir en el chat, no estoy, por decirlo así, leyendo sincrónicamente sus comentarios. Lo digo para empezar. He decidido hoy hablar del controversial cardenal Casper y su definición de fe. Me pareció un tema importante, sobre todo porque ya al inicio del pontificado de Francisco, con aquel anuncio que hizo desde el balcón en la Plaza San Pedro sobre que ha estado leyendo un libro del cardenal Casper que lo iluminó mucho, hacía referencia al Papa Francisco en ese entonces de un libro que tiene el cardenal Casper sobre la misericordia, que también trajo mucho revuelo en el sínodo de la familia con este tema titulado así por medios seculares y eh, blogs informativos católicos, con aquella frase, ¿no?, remanida y trillada en esa época de la comunión a los divorciados vueltos a casar, ¿no? Entonces, me pareció importante, nada, conocer un poco al cardenal Casper en su contenido, en su teología, en sus escritos teológicos, para ver, obviamente no pretendemos una, en este stream, una temática a fondo, exhaustiva de todas las afirmaciones, la totalidad de todos los escritos del cardenal Casper, porque no nos daría el tiempo. Pero bueno, creo que un panorama, una aproximación, un pantallazo de algunas proposiciones fundamentales para tener una noción un poco más precisa, yendo a una fuente primaria y no siempre bebiendo de fuentes secundarias de el se dice que y siempre catalogar a un cardenal, como en este caso al cardenal Casper, por lo que se dice de oídas, ¿no? Si hay una de las cosas que caracteriza al hombre masificado es esto de se dice que, ¿no? O sea, se dice o dicen que, y siempre haciéndose eco del rumor, de la teoría del rumor, de los rumores, pero nunca constatando por propia cuenta, eh, por un ir a las cosas, preocuparse por llegar a una constatación fehaciente a través del discernimiento, de la investigación y del pensamiento crítico, que es fundamental. Aprovecho una vez más, empezando este stream, para recordarles que está abierta la inscripción al curso que voy a estar dictando sobre introducción a la formación del pensamiento crítico, y en la comunidad están todos los datos y las vías de comunicación para inscribirse al curso. Para todos aquellos que hagan este curso van a tener el beneficio del segundo curso que va a ser sobre teología, sobre apologética, eh, y para recibir esa información, escríbanme a curso filosofía Matías Lescano @gmail.com, o a mi Telegram, ¿sí? Para todos aquellos interesados. Dicho esto, primero vamos a ver quién es el cardenal Walter Casper. Es un cardenal alemán, presidente emérito del Pontificio Consejo de la Promoción de la Unidad para los Cristianos, y fue ordenado sacerdote en la diócesis de Rottenburg-Stuttgart el 6 de abril de 1957. O sea, el cardenal Casper actualmente, si nació en el 33, tiene 90 años. En abril va a cumplir 90. Espera, me dice acá cuándo nació. 5 de marzo nació. Sí, en marzo cumplirá 90 años, 89 años. Bueno, en el 57 fue ordenado, o sea, antes del Concilio Vaticano II. Durante 3 años fue asistente de Leo Schaff y Hans Kuhn, antes de recibir su habilitación con una tesis sobre la filosofía y la teología de la historia en la filosofía del último Schelling. Enseñó teología dogmática y fue decano de la Facultad de Teología en Münster y más tarde en Tubinga. Bueno, fue después nombrado obispo de Rottenburg
y el 17 de abril de 1989. Ya entonces San Juan Pablo II, ¿no? Papa reinante. Y recibió la consagración episcopal el 17 de junio. En 1994 fue nombrado copresidente de la Comisión Internacional para el Diálogo Luterano-Católico. El cardenal Casper tiene aptitudes y el conocimiento suficiente para esta tarea, y he de decir, por lo poco que estuve investigando, que lo ha hecho excelentemente bien. Estamos tratando de ver si se pueden derrumbar aquellos prejuicios que se han creado en torno a la persona del cardenal Casper y por qué es tan importante revalorizarlo desde Católico Conoce tu Fe en sus obras que hemos leído. Ya leímos toda la obra yo leí, ¿no? Toda la obra de la fe, y ahora estoy terminando de leer la obra sobre la misericordia, y he de decir que hasta ahora no hay nada, al menos a mí, que me haga ruido, ¿no? Una vez más, yo como trabajo personal, como generador de contenido en esta plataforma, estoy tratando de ir a los textos, ¿sí? Tratando de ir yo a los textos para ver si todo lo que se ha dicho, de todo lo que ha circulado en portales católicos, cuando aquella controversia de la famosa heterodoxia que supuestamente planteaba, y todo este revuelo que también terminó salpicando al Santo Padre Francisco por esta ala que llamamos más de corte de matriz conserva, y que en realidad siempre son prejuicios, y el motivo principal de este stream es justamente evidenciar una vez más lo nocivo que es para nosotros, que somos asiduos seguidores o tenemos el hábito de formarnos a través de contenido audiovisual en esta plataforma, lo mal que nos hace la holgazanería intelectual, ¿sí? El dejarnos llevar siempre por lo que dice un supuesto cura o teólogo de renombre, y no ir nosotros con los propios medios, como nos enseña la Fides et Ratio, y constatar, ¿no? Asegurarnos, chequear, como decimos aquí, y por nosotros, por nuestros propios medios, si efectivamente todo lo que se afirma de una persona en realidad se corresponde, sobre todo con sus escritos, con sus obras, con sus trabajos. Por eso la gran sorpresa cuando la crítica del cardenal Casper al sínodo, el llamado sínodo alemán, muchos dijeron, pero, o sea, ¿no era que Casper era un progre? ¿No era que Casper era un enemigo de la iglesia, un antihispanista, no sé, o no sé, un Rin desemboca en el Tíber, ¿no? O sea, el Rin, o el alemán o lo que fuere? No, parece que hasta incluso hay un video muy que no lo puedo pasar ahora. Esta es una de las cosas que tengo por estar transmitiendo en el celular. No puedo compartir pantalla, ¿no? Desde la PC me permite, pero desde el celular no. Hay un video, lo voy a dejar si me acuerdo en la descripción del video, del padre Santiago Martín, donde él habla y dice que se formó él con un libro del cardenal Casper, muy bueno, un teólogo muy bueno, y el Papa Francisco en ese mismo anuncio desde el balcón en la Plaza San Pedro también lo elogia como teólogo, ¿no? Eh, Así que me ha dado la impresión, leyéndolo, que también en esta obra de la fe y el que estoy terminando en la misericordia, que sí, que es un gran teólogo. Un teólogo gamba, dijo el Papa Francisco en italiano. Bueno, entonces fue creado y proclamado cardenal por San Juan Pablo II en el consistorio del 21 de febrero de 2001, con el título de Todos los Santos en Vía Appia Nuova, Diaconía Elevada Proac Vici, a título presbiterial. Participó de los cónclaves 2005 y 2013, o sea, que luego es donde se eligió a Benedicto y luego a el Santo Padre Francisco. Recordemos que en 2005 se decía que Francisco fue uno de los más elegidos en ese, ¿no? Que casi es papable, siendo este como último cardenal el elector de mayor edad. Había cumplido 80 años en el periodo de sede vacante. Bueno, el cardenal Casper. El título de este libro se llama La fe que excede todo conocimiento, ¿sí? Y comienza diciendo lo siguiente el cardenal Walter Casper, lo que nosotros debemos decir, a lo que nosotros nos adherimos. O sea,
Dice, muchísimos cristianos ni siquiera conocen ya las verdades fundamentales de la fe de la iglesia. Comienza diciendo una frase bastante fuerte, pero que es real. Muchísimos cristianos ni siquiera conocen ya las verdades fundamentales de la fe de la iglesia. Por eso, católico, conoce tu fe. Antes de defender tu fe, conoce la voz. Antes de empezar a pelearte con, no sé, los hermanos cristianos de otras denominaciones, conoce primero tu fe. Y acuérdense que conocer no es ir a un mero dato o al catecismo, que ya es bastante y muy importante, sino viví tu fe. O sea, que esos conocimientos también sean una comprensión que se encarna en la propia vida, sobre todo en la oración y en el trato con Dios. Porque más que pelearnos con los protestantes o con otros hermanos de otras religiones, lo importante es conocer la fe, estudiar nuestra fe, dejarnos impregnar por la fe para vivirla y para salvarnos. O sea, ¿y cómo nos salvamos? Amando a Dios. San Ignacio dice, el hombre ha sido creado para amar, servir, alabar y reverenciar a Dios, y mediante esto, ¿qué? Salvarse. ¿Sí? Nuestro objetivo principal, nuestra tarea es salvarnos, ¿sí? Con temor y temblor, y a nuestros hermanos, ser testigos. Hoy el Evangelio, sal, luz del mundo y sal de la tierra. El Evangelio, estamos en domingo, yo lo estoy haciendo esto en un domingo, ya casi lunes, pero bueno, lo he querido hacer por una cuestión que me inspiró el Espíritu Santo y que deseaba mucho cuando estuve leyendo estas dos obras del cardenal Casper. Es lo que me nace del corazón, de lo más íntimo, con este hermano cardenal. Sigue diciendo el cardenal Walter Casper, en muchos casos el contenido, él le llama así, va a ser unos distingos excepcionales, fundamentales, geniales. En muchos casos el contenido de la fe se ha reducido hoy hasta un nivel sorprendente, dice. Estos hechos son sin duda fenómenos inquietantes, porque una fe carente o vacía de contenido sería una fe sin consistencia y que no tendría objeto, en el doble sentido de la expresión. Se evaporaría rápidamente y tendría el peligro de mezclarse hasta hacerse reconocible con otras posiciones, movimientos, ideologías y utopías. Pero si se absolutiza el aspecto del contenido, ojo con esto, escuchen bien, ¿qué dice el cardenal Casper? A ver, vamos a ver qué dice el cardenal Casper, ¿no? No los intermediarios que ofician de desinformantes y que lamentablemente son muchos hermanos católicos, ¿sí? Dueños de medios, ¿sí? De plataformas audiovisuales que ofician de pseudo informantes. Lamentablemente lo decimos, con dolor, con pesar lo decimos. No nos interesan dar nombres, ¿sí? Porque aquí lo que repudiamos o lo que rechazamos y tratamos de no caer en lo mismo es la actitud, que daña y lesiona mucho el tejido eclesial, ¿sí? El tejido eclesial y sobre todo lo que yo llamo, y Ratzinger también, los pequeños en la fe. Los pequeños en la fe. Por eso nosotros instamos, exhortamos a que se formen, a que continuamente traten de informarse, no quedarse solamente en la fe, en una mera fe de redes sociales. Que vayan a los textos, que exhortamos a la lectura, en el móvil, en un libro, en una fotocopia, en donde sea, pero a la lectura y a buscar. El que busca encuentra. Dice, pero si se absolutiza el aspecto del contenido, entonces la transmisión y la mediación de la fe caen bajo la sospecha de adoctrinamiento. Esto está pasando, si se absolutiza, ¿no? Y a ello se opone no solo el hombre moderno, ilustrado, ansioso de libertad, sino también el verdadero creyente. Yo no me voy a poner de ejemplo acá, pero sí, me pongo, sí, y todo creyente, cuando el sensus fidei actúa el Espíritu Santo, que es en definitiva el que nos ilumina a todos los bautizados,
y que nos da esa agudeza, esa intuición para rechazar aquello que no es propio de la auténtica fe, de la auténtica doctrina, nosotros sospechamos de este adoctrinamiento, aunque no tengamos los elementos filosóficos ni teológicos para exponer, sí podemos detectar esa desafinación o reconocer eso como adoctrinamiento, como lo que yo digo, bajada de línea. Y a ello se opone no solo, bueno, ya lo dije, el cual sabe que creer es mucho más que considerar verdaderos determinados enunciados doctrinales de catecismo. Repito porque no tiene desperdicio. Y a ello se opone no solo el hombre moderno, ya lo dije, sino también el verdadero creyente, el cual sabe que creer es mucho más, no solo eso, que sí, pero mucho más que eso. Por eso esta matriz conserva a veces, que yo llamo doctrinista, se queda en esto, ¿no? En una fe meramente así entendida. En cambio, el verdadero creyente, dice el cardenal Walter Casper en esta obra de puño y letra suya, dice que el creyente sabe que creer es mucho más que considerar verdaderos determinados enunciados doctrinales de catecismo. Dice, la fe es también un acto y una consumación. Es una actitud que determina toda la vida, toda la vida. Un aspecto que no hay que subestimar de la crisis actual de fe consiste en que muchas actitudes básicas de la fe se nos han hecho extrañas. Es como que ahí me quedé, ¿no? A ver. A ver, se paró por un momento. Se paró por un momento, pensé que me quedé congelado. No sé, repito por las dudas. La fe es también un acto y una consumación, es una actitud que determina toda la vida, un aspecto que no hay que subestimar de la crisis actual de fe consiste en que muchas actitudes básicas de la fe se nos han hecho extrañas. La actitud de respeto profundo, de humildad, de confianza, de entrega, ¿sí? El acto de fe y el contenido de la fe son hoy igualmente impugnados. Esto es muy interesante lo que está diciendo aquí el cardenal Walter Casper. Está diciendo que estas actitudes básicas se nos han hecho extrañas, ¿no? La humildad, o sea, la confianza, hay una entrega, por esto de la obediencia filial a la autoridad del magisterio, del romano pontífice, el ascenso de fe, el obsequio religioso del entendimiento, de la voluntad del corazón. Se hizo extraño todo esto, ¿no? Y son parte del acto que involucra toda nuestra vida. Difuminación de los contornos, un título, ¿no? Después de este párrafo. Es cierto que siempre hubo peligros y tentaciones para los creyentes y persecuciones contra ellos. Sin embargo, la polémica en torno a la fe ha adquirido hoy una nueva cualidad. La situación es, entre otras cosas, tan dramática porque actualmente la fe y la incredulidad en gran parte ya no se oponen como actitudes claramente identificables. Terrible lo que está diciendo. La fe y la incredulidad no se oponen como actitudes claramente identificables, ¿no? Como no son lo mismo. O sea, por eso habla de la difuminación de los contornos. Está la ignorancia que reina hoy. A ver, esperemos que... Déjame... Está la ignorancia que hoy reina, ¿sí? Que ya no se... O sea, los contornos están difuminados. O sea, es lo mismo un incrédulo que un supuesto creyente, ¿no? Por un desconocimiento del contenido, pero no solo, sino por estas actitudes que son esenciales al acto de fe, la humildad, la confianza, la entrega.
Los contornos nítidos se difuminan porque la fe misma es sacudida con frecuencia y se ve combatida y amenazada en su esencia desde dentro. Y por otra parte, porque la incredulidad, al menos en nuestra sociedad occidental, ya no suele aparecer hoy como con carácter militante. Con la certeza personal de la fe se ha roto también la de la incredulidad, también ella se ha hecho escéptica y en último término indiferente. Bueno, ahora habla del ateísmo. En esta atmósfera de indiferencia cada vez más omnipresente, pero desconcertante y anónima, se producen las transiciones entre fe e incredulidad, muchas veces en silencio y casi imperceptiblemente. Casi imperceptiblemente. Por eso hoy hay tantos supuestos progresistas o liberales o conservadores ortodoxos pseudo tradicionales que en realidad no son verdaderos creyentes. Parecen tener un conocimiento meramente informativo de la doctrina o de parte de ella mezclado con otras cosas, pero en realidad no son auténticamente creyentes en este sentido que decía el cardenal Casper al inicio. En realidad no tienen fe, porque el acto de fe entraña estas actitudes, ¿no?, que hoy son extrañas: la humildad, la entrega, la confianza, ¿sí? Entonces parece que son católicos, hombres de fe, en realidad son católicos nominales, ¿sí?, que en realidad no opera ahí una fe viva, sino un contenido que incluso tampoco es puro, porque está mezclado de ideología, de páginas alarmistas, ¿no?, de opiniones que son elevadas a rango de magisterio auténtico, que corrige o que tutela, creen ellos, no tutelar, el magisterio del Papa actual. Entonces estamos en una gran crisis, sobre todo en las plataformas audiovisuales. Se puede ver con claridad que los que navegan en esta plataforma y otras que buscan este tipo de contenido, estoy hablando ahora de los católicos, se ve muchísimo esto. Entonces viene a cuento este stream y viene a cuento tratar este tema. Dice, rara vez logro la incredulidad de mascararse tan bien, dice, como puede hacerlo en la actual confusión babilónica de las lenguas. Nada se afirma ya con claridad, nada se niega directamente, más bien todo cambia de definición, de función y de interpretación. Al final se desvanecen incluso las diferencias entre fe e incredulidad. Esto puede ir tan lejos que de pronto se descubre el ateísmo y el cristianismo y se formula la tesis: solo un ateo puede ser un buen cristiano y solo un cristiano puede ser un buen ateo. Porque en realidad sí, se puede dar entre bautizados, ideologizados, el extremo, no digo que todos, pero el extremo de todo eso, en su crisis personal, sería un ateísmo práctico y quedaría solo un nominalismo conceptual de términos pseudo doctrinales católicos, pero no hay fe ahí. Por eso digo que es tan importante y por eso nosotros insistimos tanto en, es lo que intentamos, desenmascarar a esta propaganda, ¿no?, en estos medios, porque atentan directamente contra la vida de fe, obstaculizan y hacen daño y ponen en riesgo la propia salvación de la persona. Y esto no es contra nadie. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las dominaciones y las potestades. Tenemos claro quién está detrás de todo esto, pero nosotros combatimos el error y tratamos de advertir de sus efectos nocivos para la vida, para tu vida de fe. Por eso tenés que estar muy plantado en la oración, en la humildad, en tratar de pedirle a Dios la gracia de la humildad, la obediencia filial, y que te permita descubrir a través de instrumentos que son personas
auténticamente creyentes que te tratan de exponerte con sus pecados y miserias, con sus limitaciones lógicas, lo que ellos viven también, o lo que tratan con todas sus fuerzas de vivir, ¿sí? En fidelidad a la misericordia de Dios, a la gracia, porque todos nosotros somos pecadores, pero lo importante y sobre todo es confiar y dar la batalla, y sabemos que en esta batalla no estamos solos, está Él con nosotros. Entonces, en cada confesión, en cada penitencia hecha con humildad, nosotros sabemos que todo lo podemos en aquel que nos conforta, que es ni más ni menos que nuestro Señor. Por eso es importante y por eso nosotros venimos a tratar aquí, a trabajar en esta plataforma una finalidad específica. No es que somos monotemáticos o que tenemos una especie de fijación patológica. No, es que nosotros sabemos y somos conscientes de los daños que pueden causar estos grupos. Recientemente yo publiqué en el sector de la comunidad un programa del hermano Cristian Huerta sobre una entrevista que se le hizo a un ex miembro que llegó a ser obispo de esta secta, el Palmar de Troya. ¿Sí? Entonces él hablaba de las semejanzas que pueden haber en estos grupos con esta ala conserva que hoy opera muy fuerte en redes sociales. Entonces aquí no quiero que se me note nada de conspiranoico, pero hay una frase que citan los adherentes a las teorías conspirativas que se le atribuyen a Mark Twain, que es un autor, no sé si será de él, pero le atribuye esta frase que dice: es más fácil engañar a las personas que hacerles entender que fueron engañadas. Dejando de lado si lo dijo o no Mark Twain, nosotros consideramos que esto es así porque lo vivimos, lo vemos a diario. O sea, es más fácil engañar, manipular a través de la propaganda. Después de desandar todo eso, ¿sí? Es muy difícil. Cuando uno ya está instalado en la ideología, es difícil salir de esas estructuras, porque uno queda sugestionado a tal punto que ya pierde todo contacto con una posible o un posible discernimiento que nos haga llegar con la realidad. Se ha generado tal sugestión de sospecha que ya esa persona no puede salir de ahí con facilidad. Por supuesto que el acompañamiento y que la gracia todo lo puede, ¿no? Siempre partimos de este principio: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero por eso nuestra empresa denodada es esta, ¿no? Ser instrumento y ocasión de presentar estas temáticas para que las propias personas que se quieran servir de este contenido puedan ellas discernir realmente de cara a Dios si no están siendo o no están virando hacia una postura y una actitud anticatólica, disfrazada obviamente, o que simula ser ortodoxa y tradicional. Pero ¿qué es eso? Una pura simulación. ¿Sí? Entonces es muy difícil esta empresa con las solas fuerzas humanas, con este medio. O sea, por eso es importante, y siempre insistimos en el canal, de formar parte de una comunidad concreta, ir a la parroquia, ¿sí? Estar en contacto con la comunidad, con la comunidad real, ¿no? Bueno, sigo diciendo, o mejor dicho, sigue diciendo el cardenal Casper: nada se afirma ya con claridad, nada se niega directamente, más bien todo cambia de definición, función e interpretación. Al final se desvanecen incluso las diferencias entre fe e incredulidad. Esto puede ir tan lejos que de pronto se descubre el ateísmo en el cristianismo. Ya lo leí. Paso a eso, ¿no? Que decía: solo un ateo puede ser un buen cristiano y solo un cristiano puede ser un buen ateo. Así, la incredulidad aparece de pronto como piadosa, porque es abierta, tolerante y comprometida, y hasta se ha convertido en una especie de nueva religión con gran poder de absorción. Por el contrario, la fe sólidamente confesional es tildada con frecuencia como una visión estrecha.
Bueno, aquí podrían estar más que nada los del camino sinodal o los llamados liberales o progresistas, ¿no? Dentro del catolicismo. Dice fe, intolerancia, sería esta sección, intolerancia, fe, fe, tesoro, ¿no? Así lo ha titulado el cardenal Casper. Naturalmente, no hay que defender una posición de la fe segura de sí en sentido erróneo, intolerante y opuesta a toda discusión. No. Semejantes actitudes erróneas nacen en la mayoría de los casos no de una fe sólida, sino de una fe débil. Hay que decir más bien que los creyentes deben preguntarse de nuevo en profundidad, algo que cale en lo profundo de mi espíritu, de mi alma. ¿Qué significa propiamente creer? ¿Qué significa propiamente creer? ¿Cómo tiene lugar la fe? ¿Cuál es el contenido vinculante de la fe? ¿Cómo se puede justificar y fundamentar la fe? ¿Por qué se ha de creer y confesar la fe? ¿Cómo ha de transmitirse vitalmente la fe? Vitalmente, una fe viva. ¿Cómo podemos hacer entender de nuevo, primero a nosotros mismos? Ahí se me ve que se me cortó. Ahí volví. Primero a nosotros mismos y luego a los demás, que creer es hermoso. Creer es hermoso. Es hermoso creer. Poder creer es hermoso. Es algo bello, algo hermoso. Que la fe es un gran regalo para ser regalado a su vez, que la fe es la salvación del hombre. Todas son preguntas estas que que Walter Casper hace, ¿no? La fe críticamente sometida y superada. Racionalismo, dice. Este sería otro tópico. La Ilustración quería salvaguardar la dignidad del hombre y el orden, así como la paz entre los hombres, haciendo de la razón humana el punto de partida, el criterio y el foro. Acá quiero destacar el gran conocimiento filosófico del cardenal Casper, y en esta obra entra en diálogo con muchos autores modernos, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, y los conoce muy bien. Tiene un conocimiento vasto de estos autores, ya que no solamente un apologista, un teólogo, conoce de filosofía y entra en diálogo con el pensamiento de los autores y los conoce bien por dentro, ¿sí? Es la esencia estructural de cada uno de sus planteamientos. Por eso digo que no es un teólogo de desdeñar y hay que conocerlo, ¿no? Antes de hablar y de dejarse llevar por el corrillo, ¿no? de ciertos pseudoinformadores o desinformadores. Dice, la Ilustración quería salvaguardar la dignidad del hombre y el orden, así como la paz entre los hombres, haciendo de la razón humana el punto de partida, el criterio y el foro ante el que todo, incluso la fe, tenía que justificarse. Incluso la fe. Y ahora vamos a ver por qué, y aquí lo explica bien algo que me he cansado, ¿no? Santo Tomás lo dice, ¿no? O sea, nosotros, así como las otras ciencias parten de la evidencia, que son indemostrables, los creyentes, la fe, parte de los artículos de fe, que son indemostrables. A partir de que los aceptás como verdadero, comenzás a discurrir partiendo de ellos. Pero ellos son indemostrables, son lo que son las evidencias a las ciencias, los artículos de fe. Entonces, en esta mirada ilustrada, también se pretende querer demostrar lo que no debe de ser demostrado, ¿no? Todo debía de entenderse y configurarse racionalmente, ninguna autoridad debía aceptarse sin previo examen, ¿ven? También la fe quedó sometida al criterio de la razón, pero de esta razón ilustrada, ¿no? No una razón en sentido aristotélico tomista, por decirlo de alguna forma. El saber, el ideal de la idea clara y distinta, es decir, el ideal de lo que podemos conocer de manera clara y determinada y de lo que podemos demostrar
more matemático et geométrico, a la manera de las matemáticas y de la geometría. Si se parte de esta medida, la fe cae bajo la sospecha. Formulada por Kant, debe ser una forma deficiente, es decir, inferior y mediocre del saber, un saber de segundo grado. Acá está, ¿no? Ya. En el mejor de los casos, la fe podía considerarse, como ocurre, por ejemplo, en Lessing o Hegel, como una forma previa del saber todavía incompleta y al que debe superarse. Y que ha de superarse, perdón. Finalmente, Augusto Comte, el padre del positivismo moderno y el representante de un optimismo casi ilimitado en el progreso, formuló la famosa ley de los 3 estadios. La era de la religión es sustituida por la de la metafísica, que pregunta de manera puramente filosófica y abstracta por las últimas razones. Y esta era metafísica es ahora superada por la de las ciencias modernas. Según Comte, esta última, a diferencia de las dos épocas anteriores, conoce las verdaderas causas de las cosas. Así, en poco tiempo, la época científica pudo resolver más problemas y hacer más por el bien de la humanidad que todos los siglos precedentes. La fe es considerada ahora como preilustrada, caduca, acabada. El materialismo dialéctico, que es la ideología oficial del partido y del Estado en los países de orientación socialista marxista del este de Europa, recogió muchos elementos de esta crítica ilustrada positivista a la religión y a la revelación. Según él, la fe religiosa nace de la experiencia de la alienación del hombre. En esta situación, el hombre se provee de un opio en la religión. Esta se basa en un reflejo fantástico falso de una realidad falsa y llevada a la convicción indemostrable de la exigencia de seres y fuerzas sobrenaturales. Bueno, aquí básicamente está haciendo un reconto cómo fue dándose este proceso cultural de la ciencia, de la filosofía o de la forma mentis, por así decirlo, que fue impregnando el tejido social que también es o será el tejido eclesial, ¿no? Porque todo lo que pasa en la sociedad, por así decirlo, civil, pasa también en los cristianos, porque vivimos, o sea, no estamos todos en una isla, o sea, formamos parte de la sociedad civil. Entonces, de alguna manera esto termina, en definitiva, termina afectando, por así decirlo, a los mismos bautizados, ¿no? En este contexto epocal, ¿no? Con todo este proceso que fue o que va el cardenal Casper a describir magistralmente. Pero bueno, no vale acá que siga esto leyéndolo. Voy a dejar el PDF para que ustedes lo descarguen, el enlace, y el que quiera leerlo lo lea. Se lo recomiendo. Bueno, habla de Nietzsche, de todos. Nada. Pero creo que ya esto nos da una aproximación mayor a la que hemos tenido en estos medios que son oposicionistas per se, para conocer a este teólogo, ¿no? Que ya está en sus 90, en marzo llegando a sus 90, y que podamos profundizar. Y entender por qué el Papa Francisco lo mencionó en la plaza ese día y le dio un papel preponderante. Considero que con esta obra queda para mí al menos claro que el cardenal Casper es un creyente y no puede ser encasillado con el mote de progresista ni de nada, ¿no? Porque justamente va al corazón y con su explicación y comprensión como teólogo y como cardenal queda fuera de estas dos tendencias en pugna, estas fuerzas centrífugas al interior del Concilio Vaticano II, ¿sí? Los progresistas o liberales y el Cetus Internationalis Patrum comandado por Marcel Lefebvre, queda fuera de esa cosmovisión ideológica que siguen erosionando y socavando los fundamentos de la actual Iglesia y sobre todo de los miembros que son ávidos de consumir contenido católico o presuntamente católico en redes sociales. O sea, yo no soy quien para decir quién es más católico que nadie. No tengo
el catolicómetro no me corresponde. ¿Sí? No me corresponde a mí decir quién es más católico que nadie. Yo no veo en los corazones. Yo lo que escucho son las proposiciones. Puedo decir, esta proposición, basándome en la doctrina del magisterio oficial, no es consonante con el magisterio. Pero yo no puedo decir quién es católico y quién es cristiano y quién no. No estoy llamado a eso, sino a amar a Dios y amar a Dios en mis hermanos, sobre todo en los más pobres y vulnerables. Bueno, creo que con esto terminamos. Gracias por estar, gracias por escucharnos. Como les dije siempre, lo único que espero de esto es haber aportado un poquito más y que el tiempo que estuvieron aquí les haya dejado algo edificante, algo realmente que valiera la pena. Y para todos aquellos, vuelvo a decir, que estén interesados en hacer el curso de filosofía, me escriben a mi correo electrónico que dejé en la comunidad o al Telegram para más información. Y como les digo siempre, Dios los bendiga. Gracias por estar y hasta otra vez.